Buenos días mis ventaneros. Ya he hecho tantos intentos para comenzar este video que no sé si estoy empezando con el pie derecho o con el izquierdo. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien a pesar de todo. Resulta que Maui estaba ladrando, no lo sé qué trabajo están haciendo los vecinos que se sientan acá. El hecho de que yo esté encerrada en este momento en el baño tiene su porqué. Hace mucho tiempo, hace un buen tiempo, quedó pendiente la story time de cómo conocí a mi suegra. Ustedes me lo pidieron y yo los voy a complacer. Pero me he dado cuenta que a veces contarle estas historias tiende a ser un monólogo. Yo habla y no sé por qué. Pienso que ustedes se me van a aburrir. Por lo que esta vez decidí aprovechar e irme arreglando mientras que les comparto esta parte de mi vida que muchos de ustedes no conocen, al menos los nuevos ventaneros. Y como me voy a ir arreglando, qué mejor que de la mano de Shein. Pues sí, esta vez voy a estar usando productos de ellos, pero productos del cabello. Les voy a resumir. Me estuve llegando una peluca y un moño. Ambos los estuve eligiendo, pero no me los he estado probando. Lo vamos a probar juntos y vamos a ver cómo me queda. Son de mi agrado, pero no sé si lo que recibí es lo que yo pedí. En realidad no sé. Así que nada, vamos allá. Yo me voy a ir peinando, voy a tratar de que este video tenga la menor cantidad de cortes posible, porque ustedes saben que todo lo que yo haga es una carrera contra el reloj. Mi bebé duerme y este es mi momento. Este es mi momento. Resulta que en el lejano 2016-17, la fecha se la voy a dejar aquí fija porque no recuerdo muy bien. Ya Emmanuel y yo teníamos una relación de noviazgo que para nosotros iba muy en serio. Sí, somos novios a distancia, nos queremos, nos amamos, estamos aportando y digamos que esforzando por sacar adelante nuestra relación de la mejor manera posible, el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y entonces a Emmanuel se le ocurre la brillante idea, ya que él conocía a mis padres, de decirme, quiero que tú conozcas a mi mami y la voy a llevar a Cuba, o mi mamá quiere ir a Cuba a conocerte. Yo sé que no es lo mismo, pero este era el sentido, este fue el sentido. Mi mamá quiere ir a Cuba a conocerte, yo quiero que tú conozcas a mi mamá, ya estamos en un tipo de relación que ya yo conozco a tu familia, entonces también ella te quiere conocer. Yo creo que era más él el que quería que ella me conociera a mí, sinceramente. Entonces, vamos a ponerle esto. Ok, así vamos a estar más cómodos. Esta agua que me estoy echando es para hidratar mi cabello y poderme peinar, porque es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, cuando él me dice así, yo le digo, bueno, está bien, pero ¿cómo vamos a hacer? No, en este viaje cuando yo vaya, voy con mi mamá. Cuando él me dijo, esta vez cuando yo vaya, voy con mi mamá, señores, se lo juro, que a mí se me unió el cielo y la tierra, porque ahí yo empecé a pensar, tu mamá sabe cómo es Cuba, tu mamá conoce Cuba, tú le has hablado a tu mamá de Cuba, cómo son las condiciones acá. En aquel momento Cuba seguía siendo Cuba, pero no es la Cuba de hoy en día, pero de igual manera, para un extranjero yo creo que lleva una preparación psicológica de saber cómo es el país, ¿no? Hoy por el que conozco a mi suegra, sé que es una persona lo suficientemente inteligente como para haberse informado y saber bien a dónde iba y a qué se iba a enfrentar. Pero bueno, en aquel momento ni habíamos hablado telefónicamente ni nada, porque sinceramente con la barrera del idioma, la relación no existía, era inexistente. Yo sabía quién era ella por fotos y esas cosas. Y ella igual sabía quién era yo, pero nunca nos habíamos dirigido e intercambiado palabras. Entonces imagínense, a mí se me unió cielo y tierra, porque yo le decía así, y Emmanuel, su respuesta siempre fue, no te preocupes que mi mamá, en buen cubano les voy a decir, me lo dijo con otras palabras, pero me decía, mi mamá no está para eso, no te preocupes que mi mamá se adapta a todo, no te preocupes que yo sí le he contado a mi mamá cómo es la situación en Cuba, cómo son las cosas, no te preocupes que lo que nos haga falta nosotros lo llevamos, en cuanto a la alimentación y todo, ¿no?
porque no era por una semana, eran como 15 días que iba a estar por primera vez en un país diferente, a conocerme a mí y también por turismo, digamos, porque era su primera vez viajando a mi isla. Yo estaba muy tensa, les digo la verdad, no era tanto por conocer a mi suegra, no era con miedo, no era tensión por miedo de que, ay, mi suegra me va a conocer o yo la voy a conocer o la impresión. No, me preocupaba la impresión en general, no la impresión mía como tal, sino la impresión en general, que ella la pudiera pasar bien, que por 15 días se sintiera a gusto, pudiera disfrutar de unas vacaciones. Eso era lo que me preocupaba, que su estancia acá no fuera un mal recuerdo. Y bueno, ya yo me puse, como se dice, manos a la obra y obras a las manos. Me puse a buscar una casa de alquiler. Siempre que pregunté a Manuel qué prefiere tu mamá, cómo nos organizamos, qué hacemos, porque cuando él venía solo, por supuesto, nosotros nos íbamos, teníamos nuestro programa de pareja, pero ya con la mamá, sin hablar el idioma y además que venía a conocerme, a mí ya era un plan de 3, ¿no? Y entonces él me dice, no, mejor alquilamos una casa. Antes que alquilábamos habitación, mejor alquilamos una casa que tenga cuarto, al menos para esa primera semana. En esa primera semana, y ya estando ahí, o esa primera semana o esos primeros días, no me acuerdo bien. Y ya estando ahí en la casa hacemos nuestro plan de lo que vamos a hacer. El problema son los primeros días, de organizarnos juntos los primeros días. Y yo dije, perfecto, bueno, pues esos primeros días lo íbamos a pasar en Santa Clara, en mi ciudad natal. Entonces alquilé una casa, reservé una casa que tenía varios cuartos, cerquita de mi casa también para... De hecho, de esa casa a mi casa podíamos ir caminando, era pasar como 2 o 3 cuadras. Ya yo tenía, como decimos, todo bien cuadrado, la llegada de ellos y todo. Yo me tenía que ir para La Habana. Si vieron mi último video, ustedes saben que Emmanuel tenía unos muy buenos amigos en La Habana que pasaron a ser amigos nuestros y padrinos de nuestra boda. Entonces yo me tenía que ir para La Habana y esas amistades me iban a llevar para el aeropuerto a recogerlo. ¿Saben por qué va a ser fácil recordar la fecha? Porque fue cuando pasó un ciclón. El ciclón, ¿cómo se llama este ciclón? Ahí se los voy a dejar. Que Cuba han pasado tantos ciclones que se me pasa. Pero fue cuando pasó un ciclón. Entonces, en ese año, todo estaba bien. Ustedes saben que los ciclones en Cuba, eso es así, de la noche a la mañana, sobre todo en la temporada ciclónica, y eso fue en el mes de septiembre, nunca lo voy a olvidar, porque coincidió con mi cumpleaños. Ese viaje él venía para pasar mi cumpleaños juntos. Entonces, me voy para La Habana, yo con mis mismos miedos y preocupaciones en cuanto al sentido que todo salga bien, cómo será, por supuesto que tenía la curiosidad, cómo será mi suegra. Pero esa impresión para mí era secundaria, se lo juro. Esa impresión de lo que pudiera pensar ella de mí era secundario. Era más el impacto de la realidad de otro país. Y ella como turista, cómo lo pudiera enfrentar. No sé, tengo ese sentido protector hasta con las personas que no conozco. Bueno, entonces me fui para La Habana. No les voy a hacer muy larga esa historia. Me fui para La Habana. Me quedé en casa de esas amistades de nosotros y de ahí ellos me llevaron para el aeropuerto. Cuando estamos en el aeropuerto, recuerdo que estamos nosotros 3 esperándolos a ellos. Y en ese momento veo una señora, estábamos esperando desde hacía mucho rato. Les digo que mucho tiempo estuve ahí al aeropuerto. Yo dije, Emmanuel tiene algún problema seguro con el equipaje, que así mismo fue. Y entonces estuvimos ahí esperando mucho tiempo y de buena primera vez una señora que se me acerca y me dice, ¿tú eres Isneidi? Así, pero me dice, tú eres Isneidi en italiano. ¿Tú soy Isneidi? Pero yo entendí porque era una cosa obvia. Yo creo que hasta ustedes, si no entienden el italiano, saben que te dicen tu nombre y el sei y eres tú. Y entonces estaba
esa pareja, amigos de nosotros, que ella es italiana y ella sí ya hablaba italiano desde hace mucho tiempo. Y entonces rápido se miraron, él sí la reconoció y dijo, mira, es la mamá de Emmanuel. Yo me quedé blanca, la guapita, la que no tenía ningún miedo de la impresión que pudiera causar. Se quedó blanca. Yo estoy segura que yo era blanca en ese momento, porque no me esperaba ese primer cara a cara de nosotras así, ¿no? Me cogió de sorpresa. Ella me reconoció a mí. Les voy a decir por qué. Es algo muy cómico. Ella me reconoció a mí por la cartera. Por la cartera, señores. Porque en otros viajes pasados, Emmanuel me había traído una cartera de regalo, una cartera que esa cartera tiene historia, que esa cartera la tengo, aún la conservo porque es una parte muy bonita de la historia de nuestra relación, la cartera, la uso muy poco. Entonces esa cartera, ella fue a comprarla con él o algo así y me reconoció por la cartera. Ella me vio en el aeropuerto con la cartera y ya, además rápido me identificó, pero lo que le llevó a mí fue la cartera. Y entonces ahí dice en italiano, empezó a hablar en italiano, ¿no? Por supuesto dije, sí, soy Isnet, y ahí nos saludamos, los dos besitos así. Y enseguida empezó a explicar que Manuel lo tenían ahí haciendo un contrato, porque Manuel siempre venía cargado tipo cubano. Manuel traía cosas que no podía ni traer, ¿no? Me refiero a cosas de alimento, ustedes saben, como venía con la mamá, más todavía, pero todo eso lo echó en su maleta. Y entonces estaba haciéndolo con un control a Emmanuel, pero Emmanuel es uno que se cuela por el hueso de una aguja. Yo le digo, tú tienes una gracia, porque tú abres la boca y te metes a todo el mundo en un bolsillo. Y así mismo fue. Lo tuvieron ahí para hacerle un control de las cosas que traía y que qué sé yo, a ella la dejaron pasar. Emmanuel yo creo que fue el último que salió del pueblo. Y al final no le quitaron nada y no tuvo que pagar tampoco. Fíjense si él es, como decimos, un salado. Y entonces, bueno, de ahí les miento, donde primero nos quedamos no fue en Santa Clara. Nos quedamos allí en La Habana. Ahí en La Habana y de ahí para Santa Clara. Una noche nos quedamos en La Habana. Fue dormir nada más. Esa primera noche que para no irnos para Santa Clara así con el cansancio del viaje que ellos traían. Entonces, ahí nos quedamos. Recuerdo que nos llevaron para la casa alquiler que nos había reservado esa amistad de nosotros. Cuando estamos ahí en esa casa de alquiler, dijimos, bueno, vamos a comer fuera. Dijo Manuel, vamos a comer fuera. Manuel en La Habana se conoce La Habana y sus zonas aledañas. Fuimos a comer a un restaurante. Yo no les puedo decir qué hablamos, porque ahí no hablamos nada. Ella hablaba con Emmanuel. Emmanuel me traducía, yo así. Estaba esa, digamos que esa fricción, ¿no? Que era la primera vez, no había ese contacto, ni cero preguntas ni nada. Eran temas normales de, o qué vas a pedir, o quieres beber agua, o quieres esto, quieres lo otro. Esa bobería. ¿A qué hora sale el carro mañana para Santa Clara? Y esas cosas así. Después nos fuimos para Santa Clara. Una vez en Santa Clara, mi familia tenía todo, pero todo preparado para el recibimiento. Yo les estoy hablando a grandes rasgos, porque si no vamos a estar aquí un año. Tenía todo preparado para el recibimiento. Llegamos a la casa que yo había reservado. En esa casa le hice un recorrido para que ella viera, le gustó su habitación. Manuel muy contento porque era la primera vez también que nos quedábamos en una casa así grande, era como una casa familiar, con cocina, con todo. La llevé a mi casa como tal, para que conociera mi casa, no la casa donde nos estábamos quedando, hubiera otra realidad que no tenía que ver mi casa con lo que era una casa de alquiler, ¿no? Mi suegra es una persona muy curiosa, no porque sea mi suegra, pero es muy inteligente, es una persona que se adapta a cualquier realidad, pero todas esas cosas yo no las conocía todavía en aquel momento, yo siempre estaba muy pendiente por ello. Les cuento que mi abuelita estaba viva, señores, y mi abuela preparó una cena con guiso. Recuerdo que asaron medio pernil o un pernil, medio puerco asaron, yo creo. Estaba mi hermana también, qué bellos tiempos, estaba mi hermana en Cuba.
Personas que me preguntan por mi hermana, bueno, pues aquí les dejo el detalle. Mi hermana no está en Cuba, mi hermana está en Jamaica, la persona me pregunta. Entonces estaba mi hermana también, y estando mi hermana ahí, mi mamá, mi abuela, todos nos fuimos, preparamos una cena de bienvenida, una cena bien grande, mi papá y todo. ¿Le gustó el arroz con maíz? El arroz con maíz le gustó. Él admite también hacerlo con carne de cerdo. Y así de Mais y Sí. Ay, mi madre. No hizo nada. Y ese fue el recibimiento que le dimos, que probara comida cubana, arroz amarillo con maíz, guiso, carne de cerdo, todo al modo de la cocina tradicional cubana de verdad. Y ella sumamente contenta, comía de todo, probaba de todo, y ese fue el recibimiento. Desde ese momento yo empecé a tener un mayor acercamiento con ella, no acercamiento de que ya éramos uña y carne, quizás como somos ahora, pero sí un acercamiento de ir como que descubriendo un poquito más a la persona, ¿no? Y me estaba pareciendo que Emmanuel tenía mucho de su mamá, porque era ese carácter jocoso, una persona seria, una persona que se veía que era de bien, pero que era una persona muy natural, una persona, digamos, que muy a la mano, una persona de la que tú no te hacía sentir ni inferior, ni te hacía sentir tampoco mal en ningún sentido, ¿no? Te daba la posibilidad de sentirte cómoda con su presencia, ¿no? Aún siendo ella el hóspede, la invitada. Y bueno, las cosas iban saliendo bien, a pedir de boca, digámosle así. Hasta que llegó el momento que cambió nuestra realidad, y fue que anunciaron, señores, un ciclón. El anuncio de ese ciclón, sinceramente, le dio un vuelco por completo a la visita de mi suegra. Porque, imagínense, un ciclón, ustedes saben todo lo que eso conlleva, su primera experiencia como turista en otro país, y yo me sentía responsable de esa experiencia que ella estaba viviendo. Ahí sí, vaya, a mí se me puso todo gris. Un ciclón sí fue lo que pasó por mi cabeza, porque yo dije, ay Dios mío, su primera vez, y tener que vivir una experiencia de un ciclón, que tú no sabes lo que traiga, que tú no sabes lo que se lleve, tú no sabes cómo se desenvuelva la cosa. Yo me puse súper mal, súper ansiosa, súper preocupada. Para no ser larga la historia, llegó el ciclón. Y la familia por acá de ellos estaba sumamente preocupada, porque cuando veían las noticias, antes no le hacían caso, pero al saber que ellos estaban en Cuba, pues escuchaban las noticias de Cuba y las buscaban, y se enteraron de un ciclón. Imagínense la preocupación. Las comunicaciones en aquel momento más difícil aún con respecto al internet. Había que ir a un parquecito para conectarse, no era que tenías internet todo el tiempo en el teléfono. En fin, era algo complicado. Entonces llega el ciclón, comienzan las fuertes lluvias, quitan la corriente. Estamos en una casa que sí, estaba muy bien, pero no todas las casas en Cuba, aunque sean para alquiler, tienen las condiciones como para estas situaciones. Les digo en qué sentido. A ver, no había planta eléctrica. En caso cuando quitaron la corriente, sin corriente. Imagínense, eso sí fue una tremenda experiencia para su vida. Llegó el ciclón,
quitan la corriente. El agua empezó a entrar a la casa. Era una casa muy buena de 2 plantas, mampostería, techo de placa. Estaba muy buena la casa. Pero por la terraza, ciclón al fin, tú no sabes por lo que pueda pasar. El agua empezó a entrar. Les voy a ir resumiendo. La comida que teníamos la tuvimos que cocinar toda, porque al no tener corriente se nos iba a echar a perder. Las lluvias, no les digo, entraban y eran chorreras. Yo como cubana estaba acostumbrada porque mi casa, con respecto a los ciclones, llegó hasta mojarse y no era de placa. Entonces imagínense ahí, sin corriente, el entretenimiento cero, lugar a donde podías ir ninguno, compañía casi ninguna también, porque a pesar de que mi familia estaba cerca, no es que podíamos estar uno para aquí, uno para aquí, uno para allá, porque estaba un ciclón en el medio. Entonces, ya cuando te avisan del ciclón, esas primeras fases del ciclón, nosotros lo que hicimos fue salir a buscar alimentos y salir a buscar también, crear un poquito de condiciones, dígase velas, este tipo de cosas. Velas, cuando fuimos a buscar velas ya no habían velas. Nos estamos alumbrando con cachitos de velas así. En la casa había una bocina de estas bien grandes de música que cuando la encendía iluminaba diferentes colores. Con eso nos alumbramos nosotros en el ciclón. Imagínense esa experiencia. Cuando fuimos a buscar alimentos, les cuento que en las tiendas también se va la corriente, ¿no? Y entonces mi suegra no quiso comprar. Ya lo consumimos fue lo que teníamos que habíamos comprado de antes. Y pasamos el ciclón así, adentro de la casa encerrado. Cuando la lluvia se calmaba y que se dio unas ojeadas hacia afuera. Iba a mi casa cuando la lluvia se calmaba y no había viento ni nada. Hervimos la leche y tomamos la leche ahí como se pudo. Fue grimoso, porque yo estaba mal, porque dije, no puede ser. Primera vez que viene a conocerme a mí. Mira esto, un ciclón en el medio, aquí encerrada, sin corriente, el agua. Al no haber corriente, había que bañarse con agua fría, no había agua caliente tampoco. Ay, señores, de verdad, eso yo no se lo deseo a nadie, en el sentido que tenga que pasar esa primera experiencia con un invitado, no. Recuerdo que ya en los últimos días, ya cuando el ciclón se estaba yendo, porque ya iba ya creo que para Pinar del Río, que por ahí casi siempre es que se van. Y cuando el ciclón se estaba yendo, una pausa. Este es uno de los cabellos que estuve pidiendo, miren, les muestro. Es un moño, miren. Es un moño rizado. Miren aquí el agarre que tiene, ¿vieron? Para hacerte una cebolla y enganchártelo con este elástico, fijártelo con este elástico o con esta peineta, que les digo que tiene 2 peinetas. Es negrito, azabache, es más negro de lo que yo tengo mi pelo en estos momentos, mucho más negro. Entonces lo estuve pidiendo rizado para darle un poquito como que de volumen. Ahora me lo voy a colocar y ustedes lo van a ir viendo. Se va el ciclón, pasamos por mi casa. Recuerdo cuando pasamos por mi casa, mi mamá le tenía una java de pan. Mi suegra contentísima desde que no comía pan. Oye, el pan para los italianos es como el arroz para nosotros, señores. Les encanta y no les puede faltar en la mesa. Y en esos días de ciclón no estaba trabajando ni la panadería, ni las panaderías que vendían en divisa, en la moneda extranjera, nada. Entonces imagínense qué frustración, pero ella siempre con una sonrisa, parecía la cubana era ella, que muchas personas dicen, los cubanos aunque estén pasando trabajo, siempre tienen una sonrisa que no se nota. Bueno, la de la sonrisa era ella. Y yo le decía a Emmanuel, tu mamá, ¿cómo la está pasando? Emmanuel, yo le decía, Emmanuel, tu mamá, ¿cómo la está pasando? Emmanuel, ¿qué te dice tu mamá? Mi hermano me decía, tranquila, que mi mamá se está disfrutando todo esto. Por supuesto que yo no le creía. Yo dije, Manuel lo que no quiere es preocuparme. Pero el carácter de ella no se veía así como que se lamentara, ni digamos que un berrinche o una mala cara. No, todo el tiempo
muy light. Yo dije, ay, Dios mío, pero esta mujer está loca. Bueno, se va el ciclón. A esa hora nosotros teníamos que reorganizarnos la vida. Me voy a poner este pañuelo para que me apriete un poquito, porque necesito que esto esté liso para que ustedes vean el efecto mucho mejor. Porque el producto que me eché necesita un poquito más tiempo para fijarse. Y entonces, ya con este pañuelo, ustedes van a ver después cómo es que se ve. Llegó el momento ya que se va el ciclón, nosotros teníamos que reorganizar nuestra vida, cuál era el plan que íbamos a seguir. Después de pasar un ciclón por la isla, señores, muchos centros no abren, muchos alojamientos quedan también con daño. En fin, nosotros estábamos en medio de una encrucijada. En ese momento empezamos a llamar a estas instalaciones hoteleras, ¿no? Turísticas como tal, a ver cuál estaba prestando servicio, porque fue un ciclón que atravesó casi que todo el país. No recuerdo exactamente, pero sí, porque nosotros llamamos y en ningún lado nos daban cabida. En ningún lado nos decían, sí, pueden venir o abrirá. No, necesitaban primero mamá. Se despertó. Y cuando él se despierta, tiene que ver a su mamá, aunque él estaba con su papá, que su papá sigue durmiendo. Entonces, señores, decirles que el único hotel, el único que nos dio a nosotros en ese momento disponibilidad fue Cayo Largo. Cayo Largo, yo no sabía ni que eso existía, señores. Eso es una isla que para llegar a esa isla que pertenece a Cuba tienes que coger un avión. Yo dije, pero esto es mi país. ¿En serio que esto existe? Ni idea. Era uno de los resorts, digamos que más costosos en comparación a los que nosotros habíamos ido. Y pues, por supuesto, para regalarle una experiencia turística a mi suegra, dijimos que sí. Y para Cayo Largo nos fuimos. Cuando mi suegra vio el avión, la avioneta, lo que fue aquello, le quería dar y no se le quería quitar. Ahí sí le vi un poquito de transformación porque era algo, imagínense ustedes. Mamá, sí, mamá está conversando. Era algo arcaico y que ella no se imaginaba que aquello podía estar en el aire, aquello pudiera flotar. Y sí, pues voló y llegamos a Cayo Largo. Llegar a Cayo Largo fue realmente enajenarnos de nuestra realidad, de aquello que estábamos viviendo y que ella había vivido hasta el momento. Una isla paradisíaca, sinceramente, no les puedo decir otra cosa. Ahí llegó el momento de verdad de ella relajarse y disfrutar esas vacaciones, y ni tan siquiera estando en ese oasis dio una muestra que lo que había vivido anteriormente le había disgustado, le había causado alguna molestia, para nada. Ella estaba disfrutando ese paraíso, porque era un paraíso, pero dice que la experiencia que había vivido antes había estado muy enriquecedora. Así mismo, que había sido algo muy enriquecedor, pero ella no sabía lo que le faltaba todavía para enriquecerse. Bueno, tuvimos unos viajes en Cayo Largo. Ahí ya fue otra cosa. Ahí ya sí teníamos una mejor relación. Ya habíamos pasado unos cuantos días, nos estábamos conociendo mucho más. La pasamos muy bien, muy bien. Mi suegra en una cabaña, mi esposo y yo en otra.
cenábamos juntos, ya hablábamos, ella en su idioma y yo en el mío, como habla mi mamá, pero nos entendíamos, nos íbamos para la piscina nosotras solas, nos tomábamos nuestro cóctel sola en la piscina, y entonces ahí la relación se fue tornando como que más bonita. Más bonita. Y yo en esa parte estaba respirando mejor porque dije, pues, al menos ya está viendo otra cosa, no porque esa fuera la realidad de mi país como tal, porque Cayo Largo es como no estar en mi país. Pero cuando tienes un invitado, tú le quieres dar lo mejor. Y eso fue lo que pasó. Yo dije, bueno, ya tú conoces la realidad de mi país, qué bueno que ahora puedas realmente coger un aire.